El libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Quiero pedirles que estén orando por el distrito, hermanos. Somos los encargados del distrito en este periodo de tiempo. Y el trabajo de nosotros, hermanos, es visitar las iglesias para dar un informe también a nuestro delegado. Y por eso estamos aquí, hermanos. Apreciamos al pastor Víctor Hernández, su familia, y estamos orando. Esta mañana tenemos una excelente asistencia. Pero ¿cuántos creemos que la podemos mejorar? Amén. Yo creo que la podemos mejorar y todo depende de usted. Usted se esfuerza a traer un amigo, un vecino, de seguro que la escuela dominical va a crecer. San Juan capítulo 4, voy a leer ahí para ustedes, sigan con su vista. Amén. San Juan capítulo 4, verso 1. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, verso número 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Note usted las palabras: le era necesario pasar por Samaria, dice el escritor sagrado. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La pregunta de la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quise leer toda esta historia, o parte de la historia, para que usted entienda un poquito más, especialmente los amigos. Y yo quiero, hermanos, enseñarles por los próximos minutos con el título: aprovechando el tiempo y la ocasión para ganar a otros. Una vez más, aprovechando el tiempo y la ocasión para ganar a otros. Vamos a orar. Soberano Dios, una vez más te damos gracias por permitirnos estar en este hermoso templo, Señor. Hemos dejado todo para poder venir a este hermoso lugar y oír tu voz. Ya te hemos cantado, ya, Señor, hemos adorado tu nombre. Ahora permite que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada, y que uses estos labios de barro, Señor, para que tu pueblo sea bendecido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.
Amén. Puede sentarse dando gloria a Dios. Yo acostumbro decirle, hermanos, a los hermanos en la iglesia, que es bueno, especialmente en la escuela dominical, si entre semana tienen un culto de estudio bíblico, mi recomendación como pastor para ustedes es que por lo menos traiga papel y lápiz y por lo menos anote el texto, anote el título y por lo menos anote los puntos importantes que se tocan, porque de esa manera usted no se le va a olvidar. Amén. De esta manera usted puede volver a leer quizás el texto que se leyó, el título y por lo menos los puntos importantes. Amén. Es una recomendación y es bueno que usted pueda, especialmente en la escuela dominical, culto de estudio bíblico, pueda traer papel y lápiz y pueda anotar lo más importante. Y de esta manera, hermanos, usted tiene el buen hábito de anotar lo más importante, porque, hermanos, estamos en una escuela dominical donde vamos a estudiar la Biblia. Bueno, el tema entonces, aprovechando el tiempo y la ocasión para ganar a otros. Quiero decirle a todos ustedes que tiempos postreros quiere decir último. De manera que los tiempos postreros son los últimos tiempos de la historia del ser humano. No estamos viviendo en los albores de la historia, sino en los últimos tiempos finales. Ahora la pregunta es para toda la iglesia: ¿cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra? La misión de la iglesia aquí en la tierra, hermanos míos, es predicar el evangelio mientras haya oportunidad. Esa es la misión de tener la iglesia aquí en la tierra, predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo, nuestra sociedad, nuestra supuesta civilización, hermanos, es como un barco que se está hundiendo inexorable y vertiginosamente. Y la misión de la iglesia no es tratar de salvar al mundo, ni la civilización que va en caída libre al fondo mismo de la condenación. Nuestra misión es lanzar, hermanos, salvavidas para rescatar las almas, hermanos, que han de ser salvas. Quiero decirles, cuando aquel poderoso transatlántico llamado el Titanic se hundió, era imposible salvar a todas las personas que iban en ese poderoso transatlántico que se hundió. Sí, es cierto, pero sí pudieron rescatar a varios náufragos fueron rescatados, porque hubo varios barcos que llegaron al auxilio y rescataron a varios. Ahora, la iglesia necesita aprovechar el tiempo y la ocasión para salvar a los perdidos. Quizás este es el momento, podría decir yo, quizás este es el caso más conocido, la historia que leímos en toda la obra personal del Señor Jesucristo. Este es el caso quizás mejor que cualquier otro, en el cual el Señor se presenta como un apasionado ganador de las almas. La presentación de la salvación realmente, yo diría que es brillante, es extraordinario. La historia del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Esta mañana vamos a tratar este tema de evangelismo, usando como referencia el capítulo 4 de San Juan, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo aprovechó el tiempo, aprovechó también la ocasión para salvar no solamente a una mujer. El Señor alcanzó a esta mujer, y esta mujer, hermanos, alcanzó a muchos samaritanos. Es decir, usted y yo no podemos conformarnos con que mi persona, mi esposa, sus hijos hayan conocido al Señor. Hermanos, hay mucha gente que no conoce el evangelio y nosotros no podemos conformarnos. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con el punto número 1. ¿Okay? Punto número 1. ¿Por qué decidió el Señor Jesucristo pasar por Samaria? ¿Por qué decidió el Señor Jesucristo pasar por Samaria? Capítulo 4, verso 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque el escritor sagrado dice que aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió
de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el escritor sagrado que le era necesario pasar por Samaria. La pregunta es, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Después de haber estado el Señor ministrando en el área de Judea, Él se propuso ir al norte del país, ir a Galilea. El camino central entre Judea y Galilea pasaba por la provincia de Samaria. Y el Señor Jesucristo, por lo tanto, cruzó Samaria, camino de Galilea, y la Biblia dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Bueno, sencillamente porque Él pasa precisamente donde hay necesidad. Él no pasa sencillamente por pasar. Él pasa, hermanos, donde hay necesidad. Siendo aproximadamente, hermano, el mediodía, más o menos estamos hablando de esta hora, el Señor se detuvo a descansar junto al pozo de Jacob. Mientras que los discípulos se fueron a una aldea cercana para comprar alimentos, estando el Señor junto al pozo, aconteció el encuentro entre Él y una mujer de mala reputación. Pero hermanos, lo lindo de nuestro Dios es que Él no hace acepción de personas. Él vino a morir en la cruz, hermanos, por todos. Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob, que todavía hoy en día existe ese pozo. Los samaritanos, quiero explicarles un poquito, era una raza mixta que descienden de los israelitas, el llamado Reino del Norte, cuando la nación de Israel fue conquistada por el poderoso imperio asirio. Los más influyentes y destacados de sus tribus fueron llevados cautivos en cautividad, y la tierra fue poblada con gente extranjera, gente que trajeron de la tierra de los asirios. Usted puede leer Segunda de Reyes capítulo 17, y el resultado fue una religión que mezclaba elementos de verdad y también paganismo. Era gente mezclada, porque estos samaritanos eran una mezcla de gente. La Biblia dice, Segunda de Reyes 17:24, que esta gente dice, temían a Jehová y también honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían ellos sido trasladados. Verso número 33. Estos eran los samaritanos del tiempo del Señor Jesucristo, y no había una buena relación. Por eso la mujer se sorprendió que un judío entablara una comunicación con una mujer de Samaria. Punto número 2, capítulo 4, versos 7 al 9. ¿Cómo usó el Señor Jesucristo su propia necesidad para testificarle a una dama? ¿Cómo usó el Señor Jesucristo su propia necesidad para testificarle a una mujer que tenía necesidad de Dios? La Biblia dice que entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, más o menos como el mediodía, más o menos. El Señor Jesucristo se detuvo a descansar junto al pozo, y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, que no era normal que al mediodía una mujer viniera a sacar agua. Pero hermanos, Dios siempre tiene un propósito con los seres humanos. Yo no creo en las coincidencias. Hay gente que dice, no, es una coincidencia, es suerte. No, yo creo en los propósitos, porque cuando Dios tiene un plan con alguien, tiene un propósito. Se esconda donde se esconda, cuando Dios tiene un propósito, hermanos, vaya donde vaya, Dios lo va a poder sacar de ese lugar. Así que si usted está aquí, no es una coincidencia, es un propósito que Dios tiene con usted. ¿Okay? Y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor Jesucristo, como humano, llegó, ¿verdad? Porque en Él había las dos naturalezas, la humana y la divina.
Y como humano, dice que llegó cansado del camino. Número 2, pidió agua y dijo, dame de beber. La razón por la cual el Señor se detuvo a descansar junto al pozo y por lo cual no fue con los discípulos a la aldea cercana, era porque sabía que aquella mujer llegaría al pozo a buscar agua. Él pudo haber ido con los apóstoles, pero él sabía que una mujer, hermanos, iba a llegar a ese pozo con una necesidad, quizás como alguno de ustedes está aquí. Aprovechó su necesidad física para entablar una comunicación con esta mujer que necesitaba el agua espiritual para saciar su alma. Qué tremenda enseñanza. Número 1, hay muchos que además de estar cansados físicamente, están cansados del alma, están enfermos del corazón. Hay gente, hermanos, que aparentemente tiene todo. Zaqueo, ¿cuántos se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un publicano y normalmente los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Zaqueo, hermanos, y Mateo eran dos hombres que económicamente estaban muy bien. Eran gente, hermanos, que cobraba, eran ladrones, eran pecadores y eran aborrecidos por los judíos. Pero el Señor también, hermanos, por él murió. Y Zaqueo, hermano, le dijo el Señor, desciende de ese árbol porque hoy voy a posar en tu casa. Y qué honor que el Señor entre a posar en nuestras casas, hermanos. Entonces hay muchos que además de estar cansados físicamente, están cansados del alma. Zaqueo era un rico publicano, pero note usted, tenía una necesidad muy grande de Dios. ¿Cuánta no era su necesidad? Era bajito de estatura y cientos y cientos de personas seguían al Señor. Humanamente era imposible que Él se acercara. Pero note, hermanos, cuando uno tiene una necesidad de Dios, usted no se puede detener. Usted va a hacer todo lo posible por acercarse al Señor. Él subió a un árbol sicomoro y dijo, por aquí va a pasar al Señor. Y eso nos habla de la necesidad que este hombre tenía de Dios. Tenía una buena posición, era rico, pero ni la posición ni la riqueza llenaban el vacío que él tenía. Hay muchas personas, hermanos, que les interesa su nombre, el barrio donde viven, pero sencillamente, hermanos, internamente están vacíos. Necesitan algo más que pueda satisfacer su necesidad que ellos tienen. Otros, además de estar hambrientos físicamente, están hambrientos del alma. Hay muchos que además de estar sumidos en la oscuridad física, están sumidos en las tinieblas espirituales, no tienen conocimiento de Dios. Hay muchos que además de estar aprisionados corporalmente, lo están también en su alma. Hay muchos que además de tener sed, que padecen sus cuerpos físicos, sufren de sed espiritual, y esa sed no se ve literalmente, pero hermanos, la sienten ellos. En el evangelismo personal son muchas personas que se ofenden, quizás se molestan cuando un extraño le toca la puerta, invade su privacidad en las calles, estando en un transporte público, en una parada o en cualquier lugar público. A veces uno llega y le regala un tratado, una tarjeta, y algunos pues se incomodan. El hermano o la hermana que desarrolla una buena costumbre, escuche, de practicar el auténtico evangelismo personal, va a aprender a desarrollar buenas relaciones personales con la gente. Hermanos, antes de venir al camino de Dios, muchos éramos muy tímidos. ¿Sabe que a un vendedor, un agente de ventas, de carros, de casas, de cualquier compañía, lo primero que le enseñan a él o a ella es tener buenas relaciones personales? Hermanos, el Hijo de Dios tiene que aprender a tener buenas relaciones personales. Porque, hermanos, nosotros tenemos el mejor producto del mundo. Nosotros presentamos el mejor producto del mundo. Y nosotros tenemos que aprender a tener buenas relaciones personales. Aprender, hermanos, a introducirnos con una persona que no conocemos y presentarle el plan de Dios de la mejor manera posible.
Por eso es importante tener buenas relaciones personales. Muchos hermanos nuevos en el Evangelio preguntan: ¿qué debo decirle al perdido? La forma como yo me presento es muy importante. Y por supuesto que el estilo, la manera que usted utilice para acercarse a las personas pueden variar. El Señor Jesucristo se acercó a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A Mateo le dijo sencillamente: sígueme. Y Mateo le siguió. ¿Qué vio el Señor en Mateo? Algo vio en él, hermanos. El Señor llamó a hombres comunes y corrientes porque les vio algo. Yo creo que algo el Señor vio en mi vida. Hace 36 años, hermanos, al final de los 19 años, el Señor me alcanzó. Ya pasaron 36 años. Le he entregado, hermano, lo mejor de mi vida. Yo quiero decirle, si hay alguien aquí joven, ya son 36 años. Y si el Señor me ayudó a mí, de seguro que lo va a ayudar a usted también. 36 años de caminar con el Señor. A Mateo le dijo: sígueme. A la mujer samaritana le dijo: dame de beber. Fue la forma como él, hermanos, se acercó a este tipo de personas. ¿Qué es el personaje que estamos tratando esta mañana? Ahora bien, aunque la manera de introducirse o acercarse varía de acuerdo a la persona o a las circunstancias, el Evangelio debe de ser presentado de la mejor manera. Hermanos, los vendedores, hay algunos que son muy tercos, ¿verdad? Hay algunos que te quieren vender, hermanos, si es posible las piedras te las venden, ¿verdad? Ahora, imagínense nosotros que presentamos el plan de salvación, hermanos, tenemos que presentar de la mejor manera. Háblele usted del amor de Dios, háblele del perdón de Dios, háblele de la misericordia de Dios. Dígale que aunque esté perdido, aunque esté a punto de morir, aunque el diagnóstico del doctor haya sido equivocado, aunque tenga un cáncer terminal, dígale que hay una solución en Dios. Amén. Que a pesar de las adversidades, dígales que hay un Dios que puede cambiar su vida. Y el mejor testimonio tiene que ser usted. Ese es el mejor testimonio que le podemos dar a un perdido. Por eso yo no le estoy hablando del hermano Sergio, del pastor Helio, ¿verdad? Yo le estoy hablando de mi vida personal, que hace 36 años el Señor me alcanzó a mí. Las costumbres, la religión, el ambiente, todo estaba en contra del Señor Jesucristo. Aparentemente no había forma de ganar a esta mujer, pero había algo más que el Señor Jesucristo pudo mirar dentro de esta dama. Él vio en ella lo que muchos de nosotros no hubiéramos podido ver. Quizás nosotros la hubiéramos juzgado. Quizás otra hermana hubiera juzgado a alguien más. Usted no trate de cambiar a nadie. Hay hermanos que quieren cambiar a las personas. Hermano, su trabajo de usted es traerlas aquí a la casa de Dios. El trabajo de cada uno de ustedes es traerlos aquí. Y hermanos, la palabra de Dios, hermanos, le va a cambiar a su tiempo. Lo importante es que ellos vengan aquí. Yo les digo a los hermanos: usted no trate de cambiar a nadie. Deje que Dios lo cambie. En alguna predicación Dios va a tocar su vida, pero el trabajo de cada uno de ustedes es traer la gente nueva aquí. Y todos somos evangelistas, hermanos. Todos tenemos que esforzarnos por invitar a alguien, hermanos. Ya viene una campaña, hermanos, está bien, la sanidad es importante, pero Dios está más interesado, hermanos, en lo interno que en sanar a una persona. En estos 36 años yo he visto tanta gente, hermano, que ha venido por un milagro. Reciben el milagro, hermanos, y se van, ¿verdad? Porque eso, hermano, está dentro de nosotros como seres humanos. Pero Dios, hermanos, está más interesado en lo interno, amén, que en lo externo. ¿Está ahí? Cierto que Dios puede sanar a alguien, yo no dudo eso, pero Dios está más interesado en darle perdón de pecados, sanarle su corazón. Hay veces que Dios
lo va a sanar internamente y después lo va a sanar físicamente, porque nos conoce a nosotros. Hay mucha gente que recibe un milagro, hermano, y después de recibirlo, si no, mire los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron, hermanos, a darle gracias a Dios? Dice que uno y era samaritano. Los otros 9, hermanos, malagradecidos. Pero vino uno a darle gracias a Dios. El Señor vio en esta mujer que en ella había una sed profunda. Había, hermanos, una necesidad en su alma. Ella venía arrastrando un pasado muy doloroso. Número 3, ¿qué importancia le dio el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Bueno, yo quiero decirle que el Señor le dio mucha importancia. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Verso número 9, ella se extrañó. La mujer se sorprendió de que un judío le hiciera conversación, ya que entre judíos y samaritanos, hermanos, no había buenas relaciones. Lo más natural que hubiera esperado aquella mujer de mala reputación era el desprecio de parte del Señor Jesucristo hacia ella. Pero no fue así, hermanos. Sorprendida de las palabras del Señor Jesucristo: si conocieses el don de Dios, le dice el Señor, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua, agua viva. El verso 10 se menciona que la mujer halló por lo menos 4 cosas que le llenaron de sorpresa. Número 1, el don de Dios del cual habló el Señor Jesucristo es un regalo de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no lo conocíamos a Él. ¿Cómo me hubiera gustado haber nacido en un hogar cristiano, hermanos? Pero fui criado como usted y como yo, hermanos, en la religión popular, sin conocimiento de Dios. Pero a Él le agradó haberme traído a este país y que yo lo conociera al Señor Jesucristo. Y aquel a quien mucho, hermanos, se le perdona, mucho está agradecido. Yo amo al Señor porque Él me amó primero a mí. Él me amó primero a mí, el Señor. El don que el Señor le prometió a la mujer samaritana era vida eterna. Él estaba dando importancia a sus inquietudes. Número 2, saber quién era el que le pedía agua. Número 3, saber que ella misma estaría pidiendo cierta agua especial. Número 4, saber qué clase de agua era esta agua viva que el Señor le estaba ofreciendo. Lo mismo sucede cada vez que una persona encuentra al Señor Jesucristo. Se sorprende de lo que Dios le ofrece. Se sorprende de que sea Dios el que tiene el interés en su vida. Alguna vez le hablé a alguien del Evangelio y me dijo: yo nunca había oído esas palabras. Hay personas que dicen: nunca había ido a una iglesia cristiana. Hermano, y la mayoría de nosotros nos pasó eso. Sorprendida aquella mujer de que el Señor tuviese aquella agua de la cual le hablaba. El verso número 10 le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es honde. ¿De dónde pues tienes el agua viva?, decía esta mujer inquieta. Según la mujer, el Señor no tenía ni siquiera una soga para sacar el agua del pozo. ¿Cómo le podía ofrecer aquella agua viva? Por eso viene la pregunta del verso 12: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Sorprendida que el Señor Jesucristo conociera toda su vida y su pasado y su presente. Algo interesante que el Señor Jesucristo no le descubrió, hermanos, fue su pasado y su presente para avergonzarla. Él tenía el interés, y el interés era salvarla. Y todavía Él tiene el interés en usted, en poderle salvar también. Amén. La mujer fue confrontada con sus errores, no como un medio de condenación, sino como un paso hacia el cambio y hacia la transformación que necesitaba. Número 4, una mujer suplicante.
Le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí más a sacarla. Aunque la mujer no comprendía exactamente lo que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo, sin embargo le suplicó que le diese amén de aquella agua. El escritor sagrado tiene cuidado de señalar que la mujer esperaba no tener sed al beber el agua que el Señor le ofrecía. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del agua natural sacada del pozo, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Gloria al Señor. El agua es símbolo del Espíritu Santo. También es símbolo de limpieza. Ejemplo, por ejemplo, hermanos, si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí nos narra la historia de un hombre, hermanos, que era reconocido, hermanos, por su valentía. Este ejemplo, hermanos, de Naamán el sirio, era un general del ejército de Siria, un hombre importante, un hombre culto, con varias estrellas en su uniforme. Cada estrella representa un grado. Dice la Biblia que por medio de él había ganado varias guerras, varias batallas. Pero hermanos, este hombre tenía un problema. ¿Y saben cuál era el problema de él? La Biblia dice que Naamán era leproso. Y en el Antiguo Testamento la lepra era tipo del pecado. La lepra, hermano, no había medicina contra la lepra. La Biblia dice que cuando un leproso era declarado leproso, el leproso era sacado del campamento. Y durante mucho tiempo el leproso habitaba solo. Y por eso aquellos 10 leprosos, cuando vieron al Señor, dieron voces y gritaron. Y el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y en ese lapso de tiempo, cuando iban a mostrarse al sacerdote, recibieron el milagro y quedaron sanos. Ahora, aquel que regresó, hermanos, tenía agradecimiento, porque, hermanos, solamente Dios sabe cuántos meses, cuántos años había estado alejado de su familia. Quizás sus niños estaban pequeños, y cuando él regresó a su casa, sus hijos ya estaban grandes. Cuánto deseo de abrazar a su esposa, a sus hijos. Por eso yo creo que este hombre tenía mucho agradecimiento. Por eso regresó el leproso. Y este hombre, Naamán el sirio, un hombre valiente, un hombre importante, pero tenía un defecto: estaba leproso. Pero mire que había una joven que había sido llevada cautiva. Esta joven, estando lejos de Israel, esta joven no se quedó callada. Esta abrió su boca. Y ella dio un mensaje y se ganó a un general. Yo le pregunto: ¿a cuánto se ha ganado usted para el Señor? Hoy quiero desafiarlos a todos ustedes. Repito, tenemos una excelente asistencia esta mañana, pero esto lo podemos mejorar nosotros. No puede conformarse, hermanos, con venir aquí, ya esté salvo, amén, ya recibió el Espíritu Santo, se va tranquilo. Nosotros tenemos una responsabilidad, estamos en el último tiempo. Y si usted quiere que esta iglesia crezca, usted tiene que hacer un esfuerzo para poder traer una visita aquí a la casa de nuestro Dios. Esta joven le dijo a la mujer de este hombre, Naamán, dijo: en Israel hay un profeta Eliseo. Si él va allá, mi Señor va a orar por él y va a recibir un milagro. Ella no se quedó callada. Hermanos, dice que este hombre no quería ir a Israel, al Jordán. Digo, aquí hay mejores ríos. Hay gente, hermanos, que dice: ¿por qué tengo que ir a esa iglesia? ¿Por qué tengo que bautizarme? Bueno, porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Las cosas son como Él dice. Amén. Y la Biblia dice que el obedecer es mejor, hermanos, que los sacrificios. La Biblia dice que a regañadientes se fue a Israel. Llegó a la casa de Eliseo y esperaba que el varón de Dios saliera y le pusiera la mano en la cabeza. Pero el varón de Dios solamente dio el mensaje y dijo que vaya al río Jordán, que se sumerja 7 veces
y recibirá un milagro. La Biblia dice que él no quería, pero dice que los siervos lo convencieron. Fue al río Jordán, se sumergió 6 veces y no pasaba nada. Pero se sumergió la 7ª vez, hermanos, y la lepra desapareció y su piel se hizo como la piel de un niño. Eso es lo que va a pasar con el hermano o la hermana que se va a bautizar. Sus pecados van a ser perdonados. El Señor nunca más se va a acordar de sus pecados. Hermanos, no hay otro medio por el cual una persona reciba perdón de pecados si no es a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ananías le dijo al apóstol Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor. Así es de que hoy, hermanos, no es un domingo cualquiera. Y no porque estemos aquí nosotros, no. Porque hoy, hermanos, va a haber fiesta en el cielo. Porque un pecador, hermanos, va a ser bautizado. Gloria al Señor. Aleluya. Así es de que, hermanos, en esta mañana los estamos desafiando. Si usted quiere que esta iglesia crezca, usted tiene, hermanos, que traer a alguien a la casa de nuestro Dios. Un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un familiar. ¿Sabe, hermanos, que cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno, capítulo 5 de Marcos, los primeros beneficiados cuando uno se convierte, hermanos, ¿sabe quiénes son? Los familiares. Cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno, que es otra enseñanza hermosísima, estaba luchando si enseñaba de esto o enseñaba del endemoniado gadareno. Cuando el Señor lo sanó, él enseguida, hermano, estaba cabalmente ahí, vestidito, cambiado, en sus 5 sentidos, y quería irse con el Señor. Déjame irme contigo. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Le dice: vete a los tuyos primeramente. Vete a los tuyos. Quiere decir que los primeros beneficiados cuando nosotros nos convertimos son nuestros propios familiares. Y luego de ahí vienen los amigos. Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dice que se fue publicando. Imagínense qué poderoso testimonio. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados, hermanos. Tenemos que hablar del Evangelio, especialmente a nuestros familiares, a nuestros vecinos, parientes, que ellos se beneficien también de esta salvación tan grande. Ya para ir concluyendo, hermanos, número 5. Tiempo y ocasión acontecen a todos, dice Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos oportunidad de presentar el Evangelio a los perdidos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Aprovechó la oportunidad para testificar a la mujer samaritana y ofrecerle el agua de vida que tanto necesitaba esta mujer. La joven que fue llevada cautiva a Siria, hermanos, aprovechó la oportunidad de testificarle a la mujer de Naamán. Y de Siria, dice ahí la historia, que habían salido bandas armadas y se la llevaron a ella. Y estando cautiva, ella no se cayó, ella abrió su boca y se ganó a un general. La Biblia no nos dice ni el nombre de ella, pero está canonizado ahí la historia de esta joven, que se ganó a un general. Por eso yo le pregunto: ¿a cuánto se ha ganado usted? ¿Sabe que hoy vamos a presentar a los bautizados esta noche? Entre ellos hay un hermano que con mi esposa durante aproximadamente 12 veces fui a su casa. A pesar de que uno es un hombre muy ocupado, hermanos, tiene muchas cosas que hacer. Durante más de 3 meses, todas las semanas, todos los días martes, manejaba unos 30 minutos de ida y 30 minutos de venida. Pero, hermanos, lo más lindo, hermanos, es que hace 8 días lo pudimos bautizar en el nombre de Jesucristo. Y digo esto, hermano, porque a pesar de que uno es una persona muy ocupada, no pregúntenle a estos varones, hay muchas cosas que hacer. A pesar de eso, hermanos, tomé la dirección de una persona. La hermana ya iba a la iglesia. Él vino al altar y yo le dije: lo voy a visitar a su casa.
Y cada vez que iba, hermano, a su casa, la hermana no hallaba que darme un café. Le digo, no tiene que darme nada. Me dice, es que usted hace un esfuerzo. Le dije, ya el Señor me pagó a mí. Y si nosotros hacemos un esfuerzo, a pesar de tantas ocupaciones, ¿cuánto más, hermanos, cada uno de ustedes deben de hacer un esfuerzo y de aprender a dar un estudio bíblico y de llevarle el plan de salvación a alguien, visitarlo? ¿Ok? Y hermanos, cuando esa persona testifica, hermanos, ese es el pago que uno recibe. Y yo todo esto se lo digo, hermano, en el temor de Dios, que es importante que no nos conformemos con lo que hemos recibido. Los graneros del Señor, hermanos, están llenos, provistos. Amén. Pero hermanos, Él nos va a pedir cuenta el día de mañana también. ¿Okay? Él nos va a pedir cuenta a nosotros. Definitivamente. Entonces es importante que nosotros, hermanos, podamos comprometer. ¿Okay? Número 6, el punto número último. ¿Cuáles fueron los resultados que el Señor Jesucristo obtuvo en su estancia en Samaria? ¿Cuáles fueron los resultados que el Señor Jesucristo obtuvo en su estancia en Samaria? El Señor captó la atención de esta mujer. Cuando pidió agua, despertó su curiosidad haciendo declaraciones extraordinarias. En el momento oportuno, hizo que la mujer viera tal cual era, se viera tal cual era y aceptara, hermanos, sus pecados. La mujer samaritana era muy diferente al joven rico. Cuando el Señor tuvo la conversación, ¿se acuerdan del joven rico? Que dice que vino hincada a la rodilla y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y como mi Dios conoce el presente, conoce el pasado y conoce el futuro, ¿ok? Él vio en este joven algo bueno. Le dijo, bueno, ve y guarda los mandamientos, ¿verdad? Y le dijo, desde mi niñez los he guardado. Y hermanos, el Señor le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermano, quiero decirle que el tener no es malo. Ojalá que todos estuvieran aquí, hermano, para que aportaran. Amén. Y ustedes pudieran tener ya su propio edificio. Ojalá que todos pudieran tener económicamente para ya poder establecer un edificio, porque eso no es malo. Así que oremos para que se conviertan los que tienen dinero, hermano, y podamos ya edificar, construir un templo propio. Porque el tener dinero, hermano, no es malo. Lo malo es cuando el hombre coloca su corazón en las riquezas. E inclusive hay hermanos que de pronto empiezan a progresar, ¿verdad? Y usted ya no los ve en ningún culto. Están trabajando 2 trabajos, ya no vienen y están colocando el trabajo en primer lugar. Cuando el Señor dice que en el orden de prioridades nuestro Dios tiene que ser primero. ¿Ok? Él dice, más buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, yo te lo voy a añadir, porque yo sé de qué tienes tu necesidad. Entonces mi consejo es que en el orden de prioridades siempre coloque al Señor Jesucristo como su orden de prioridades, porque Él sabe de qué tiene necesidad usted. Cuando usted amarra bien, toma bien el reino de Dios, todo lo demás Dios se lo va a multiplicar, porque Él sabe de qué tiene necesidad usted. Hermanos, hay veces que el creyente coloca lo contrario primero y Dios no trabaja de esa manera. Él dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos amamos al Señor esta mañana? Estamos aquí porque lo amamos a Él, hermanos, porque tenemos agradecimiento hacia Él. El joven rico desaprovechó la oportunidad que tuvo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía, dice que Él le dio la espalda y se fue. ¿Y cuántos no le dan la espalda al Señor? Y repito, tener no es malo. Job era un hombre poderoso en Dios. Tenía mucho. Job era un empresario. Tenía 500 yuntas de bueyes, 500 ancianos, cantidad de ganado. Hoy, bueno, tendría una empresa, ¿no? Pero eso no le afectaba su relación con Dios. Abraham era un hombre riquísimo, David, pero eso no le afectaba su relación con Dios.
Ella tenía, hermanos, una necesidad interna. Por eso cuando el Señor Jesucristo le habló acerca del agua, le dijo: dame de esa agua. Esta mujer, hermanos, había tenido ¿cuántos maridos? 5. Y con el que vivía 6. Y con el que vivía no era su marido. Era una mujer que había sido golpeada por la vida. ¿Y cuántas mujeres no hay por las calles golpeadas por la vida, que buscan un cambio, algo que sacie su vida? Quizás usted toque 4 puertas y las 4 se le cierran, pero la número 5 se le va a abrir. Porque así es el evangelismo, hermanos. Así es el evangelismo. Hermanos, el Señor cambió la plática en forma precipitada, verso 16 al 30. Y de una forma repentina, de la apelación a la promesa pasó a indagar y a ordenar. Uno no puede pretender los beneficios del evangelismo o del evangelio si no hace frente a las demandas del evangelio, confesión y arrepentimiento. Ve y llama a tu marido, le dice el Señor. Ya le estaba ordenando la vida. Ve y llama a tu marido, verso 16. La prueba era penetrante. Llegaba a lo más profundo del ser humano. Examinando la historia de su triste vida pasada, su confesión fue simple: no tengo marido, Señor. El escudriñamiento hizo más profundo. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta era la triste realidad de la vida de esta mujer, que tenía un pasado muy triste. Pero su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. A punto de dar un giro de 180 grados. Aquí acontece algo extraordinario, hermanos. Dice que esta mujer, hermanos, dice que dejó su cántaro en el verso 28. Note que ella no trató de llevarse su cántaro. Y aquí hay una enseñanza, hermano, para todos nosotros. Dejar su cántaro significaba el abandono de su antigua manera de vivir. Ella no iba a cargar ese cántaro más. Ella lo había abandonado para siempre. Y hermanos, cuando uno se convierte al evangelio, hermanos, y se bautiza, todas las cosas pasadas quedan en la historia. Hoy se va a escribir un nuevo libro para esta persona que se va a bautizar. Las cosas viejas pasadas van a pasar. Hoy se escribe un nuevo libro en la vida de este hermano, hermana, que se va a bautizar. Esta mujer dejó su cántaro, hermano, que tenía un significado de que su antigua manera de vivir quedaba en la historia y se escribía una nueva página en su libro. Hay creyentes que todavía no han dejado su cántaro. Hay creyentes que viven una vida doble. Salen de aquí y vuelven a su antigua manera de vivir. Y por eso no se les ve un cambio, porque no han dejado su cántaro. Pero hoy puedes dejar tu cántaro. Necesitas dejar tu antigua manera de vivir para que Dios trabaje en tu vida. Gloria al Señor. Significaba el abandono de su antigua manera de vivir, abandono de una religión sin sentido, una sed jamás satisfecha. Dejó su cántaro porque ya no lo necesitaba, porque ya tenía dentro de ella una fuente de agua que saltaba para vida eterna. Como resultado de la conversión de aquella mujer, los habitantes de Samaria salieron a buscar al Señor Jesucristo. Ella se convirtió en una misionera. ¿Y cuántas hermanas de aquí, hermanos, no necesitan ser misioneras como esta mujer? Muchos creyeron, dicen el Señor, verso 39 al 41. Una persona que realmente se ha convertido al Señor jamás se callará de lo que Dios ha hecho en su vida. Jamás se callará. Así es de que esta mañana los he venido a desafiar a todos. Que todos tenemos, hermanos, que ser evangelistas. Póngase de pie y concluyo con esto. Concluyo esta noche con esto. Si el Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad para testificarle a una mujer samaritana que tenía un pasado muy triste, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo a partir del día de hoy? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo que hizo el Señor Jesucristo?
de poderle testificar a alguien y hablarle, hermanos, de lo que Dios ha hecho en su vida. Había una anciana, hermanos, 1991, 1990 y 91 teníamos el evangelismo, el ministerio, hermano, que he sufrido, ¿verdad? Cuando el domingo termina el culto, todos se quieren ir a comer a un restaurante, el ministerio de evangelismo tiene que salir a los departamentos, a los parques. Había una anciana, hermano, que con trabajos caminaba e iba con nosotros. No se sabía muchos textos, solamente se sabía San Juan 3:16, y con ese texto testificaba, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, un Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella decía: el Señor me salvó a mí, y si el Señor me